¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Perfiles. El día de hoy conoceremos algo más de la vida de Fabricio Valdivieso, el mentor de los challengers de tenis en el país. Perfiles. Fabricio Valdivieso, un hombre vinculado al tenis desde su niñez. Como jugador defendió el país en varios torneos internacionales, pero fue en 1974 cuando integró el equipo Copa Davis. Gotardo Fabricio Valdivieso Rivadeneira, o el señor de los challengers, nació en Guayaquil el 3 de octubre de 1955, hijo del contraalmirante retirado Gotardo Valdivieso e Inés Rivadeneira. Tras resaltar la etapa feliz de su infancia, debido a la condición de oficial naval de su progenitor que le exigía cumplir funciones en distintas ciudades del mundo, Fabricio junto a sus 3 hermanos pasaron por varias escuelas. Lo que dice le dejó muchos amigos en el camino. Bueno, mi etapa escolar se vio marcada por muchos cambios, porque mi padre es contraalmirante de la Marina Ecuatoriana, ya retirado, y como militar pues nos tocó vivir en algunos lugares, ¿no? Pero eso me marcó de una manera diferente, porque yo no podría decir que tengo esos compañeros con los cuales inicié las primeras etapas del colegio, y con eso mismo me gradué. Yo fui teniendo muchos compañeros en diferentes escuelas, en diferentes colegios y en diferentes ciudades y países, ¿no? De alguna manera es positivo, pero ahora que veo a mis hijos que sí han empezado en el mismo colegio y se han graduado en el mismo colegio y tienen esas amistades que desde niños prácticamente, realmente también me hubiera gustado eso. Aunque durante su infancia la familia y amigos le presagiaban una carrera militar, fueron los deportes como el atletismo, fútbol, voleibol y tenis que lo sedujeron sin decidirse por uno solo de ellos. Hasta que, aconsejado por su padre, empezó a definirse por el deporte que marcaría los destinos de su vida. Yo jugaba muchos deportes, yo practicaba el fútbol, practicaba el vóley, me gustaba mucho el atletismo. Y también jugaba un poquito de tenis, ¿no? Entonces yo recuerdo las palabras de mi padre. En algún momento me dijo, mira, me dice, yo fui así también, me gustaba jugar muchos deportes y fui mediocre en todo. ¿Por qué no te dedicas a uno y de repente en ese deporte puedes ser un gran deportista? Así que escogí el tenis, se puede decir a muy temprana edad, y prácticamente te puedo decir que desde que lo hice, el tenis ha sido parte fundamental de mi vida. Pero sería el torneo provincial de 1967 el que facilitaría su inclinación por el tenis, dedicándose íntegramente a este deporte, cumpliendo jornadas estrictas de entrenamiento. Justamente en esa época había un campeonato provincial que se jugaba acá en Guayaquil, en la provincia del Guayas, y tuve la suerte de ganar, que en esa época era 14 años. Entonces realmente me gustó mucho ver cómo estaba jugando, me sentía que podía realmente ser un buen tenista, y fue esa realmente la decisión, ¿no? Siempre fui un jugador que le ponía muchas ganas. Creo que de aquella época era el jugador que más entrenaba, ¿no? Inclusive desde el punto de vista físico, tenía un estado físico realmente envidiable, pero recuerdo que enfocaba los partidos con mucha responsabilidad, y por lo general creo que me ponía más nervioso de lo que debía ponerme cuando entraba a competir. Yo empecé, por cierto, no en el Guayaquil Tenis Club. Mi club en el cual me inicié fue el Club Naval, que queda inclusive cerca de Puerto Marítimo. Ahí empecé, y después de un tiempo ya me hice socio del Guayaquil Tenis Club, y ahí pues fue el lugar en donde pues tuve todo el apoyo en cuanto a entrenadores, en cuanto al ambiente que se necesita para desarrollarse tenísticamente. Yo no te puedo decir que era un jugador que tenía un talento extraordinario, ¿no? Yo hubiera querido estar entre los mejores jugadores del mundo, pero no tenía mucho talento. Pero la disciplina que tenía, el esfuerzo que le ponía a los entrenamientos, me hacía
estar en condiciones de competir contra cualquier jugador en igualdad de condiciones. Pero me costaba mucho porque, como te digo, el talento no era algo natural para mí en cuanto al tenis, ¿no? Así integró varias selecciones que representaron al país en importantes competencias a nivel de Sudamérica. Como jugador juvenil me tocó estar en algunos equipos ecuatorianos como seleccionado. Viajé a Brasil algunas veces. Entonces eso implicaba que era el número 1, el número 2 o el número 3 de la categoría. Y siempre estaba ahí. Primero jugábamos los campeonatos provinciales y de aquí iba una especie de selección al campeonato nacional, y en el campeonato nacional pues se decidía la representación para los torneos internacionales. Entonces siempre estaba entre el primero, segundo o tercer lugar de la categoría. Jugué en 14, jugué en 16 y jugué en 18 años. De esos rivales de la época te recuerdo a Jaime Febres Cordero, César Febres Cordero, Osvaldo Ripalda, Gustavo Orellana, el mismo Raúl Vivera, aunque él es un poco más joven que yo, pero también participaba a veces en la misma categoría que yo jugaba, Colón Núñez, Ricardo Icaza. Hasta que en 1974 integró el equipo ecuatoriano de Copa Davis junto a grandes figuras de la época, lo que de alguna forma complicó su deseo de estar en el estelar. No fui titular. Ahí hay una anécdota, porque no fui titular, fui suplente. Entonces el equipo era capitán jugador Miguel Olvera, pero en sus últimas etapas ya estaba él ya de salida. Número 2, Ricardo Icaza, número 3 era yo y número 4, Gustavo Orellana. Entonces Miguel Olvera, que era el capitán jugador, nos había dicho al 3 y al 4, o sea, a mí y a Gustavo Orellana, que si Ecuador ganaba el viernes y el sábado, el último día, porque ya estábamos 3-0, ¿no? Y el último día, el domingo, jugábamos los suplentes. Pero en este caso no fue así. Sí ganamos 3-0. El primer día ganamos los 2 singles, el día sábado ganamos el doble, pero el domingo se volvió a alinear él con Ricardo Icaza y nos dejó afuera a los suplentes. Pero en esa época me acuerdo que me quedé un poco resentido porque mi ilusión era pues jugar un partido por el equipo de Copa Davis en condición de titular, y habiendo estado ya 3-0, habiendo ganado la serie, pues yo consideraba pues que era el momento, ¿no? Gracias a una beca deportiva, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y tras lograr el título de ingeniero comercial, llegó el inminente retiro de la actividad deportiva, aunque su pasión por el conocido deporte blanco lo mantendría vinculado a él, esta vez desde afuera. Yo tuve la suerte de irme a estudiar a Estados Unidos con una beca de tenis, y lo hice en una universidad muy buena, en Pennsylvania State University. Y cuando ya me gradué de ahí, prácticamente mi etapa como tenista pues terminó. Al volver, Dudas al principio, me decían que estaba loco de hacer un torneo en Quito, que en Quito no iba a funcionar, pero creo que todas esas personas que dijeron eso estaban equivocadas. ustedes están viendo Perfiles, hoy con Fabricio Valdivieso.